Hola, ¿qué tal? Lo primero, dar las gracias al Déu. Me llamo Margarita Merino de Lindsay, y es increíble cómo pasa el tiempo. Hace 2 años grabábamos 2 vídeos sobre mi libro sobre la poesía de Antonio Gamoneda y estaba muy contenta de pensar que nos íbamos a encontrar en Madrid con tanta gente querida. Llevaba con muchísima ilusión enmarcada la inscripción del inolvidable Ángel Zorita, para el San Antonio Romano. Hoy recuerdo que encontré entre los libros que me regaló Juan Fernández de las publicaciones de Aldeu un volumen muy especial que hablaba de Ortega y Gasset, un humanista para nuestro tiempo. Ciriaco Morón Arroyo hablaba en su introducción de algo tan necesario como es una frase que dijo el célebre filósofo, de que la filosofía sobre todo es nivel. Nivel es lo que tenemos que intentar. Nivel en la cultura, nivel en la educación, nivel en las relaciones humanas. No les entretengo más con estas reflexiones y voy a pasar a la reflexión que hago. Antes de olvidarme, enhorabuena a Nuria Blanco y mucho éxito en su congreso, porque este congreso obetense, Viva Asturias, es suyo. Mi ponencia se ha hecho compleja porque han sucedido cosas inesperadas, pero lo peor de todo es que les voy a leer la parte más dura, pero la que me parece más necesaria. No voy a tener tiempo de leerlo todo. Tiene 3 partes. Una es el marco y marea, que es lo que voy a leer, que tiene 2 partes. La B, que es la segunda parte del Lazarillo de Juan de Luna, que tiene 6 partes, y la C, el humor de Cervantes, que tiene 1 parte. Tiene notas de Eisenberg, Roper, Damaso Alonso, Blanco Aguinaga, Américo Castro, Gómez Canseco, Domínguez Ortiz, Caroline Kerr, Francisco Riquer, Arciello y Matas Caballero, Ian Gibson, Clemente Álvarez, por supuesto Pedro Piñero, Laurenti, Batallón, Pérez Oliva, Cris Esliva y Pedro Trapiello, entre otros. El título de la ponencia es Una reflexión sobre la picaresca, desde uno de los textos más amargos a una de sus entrevistas más amables. El resumen dice: coincidiendo con la relectura virtual de la sombría segunda parte del Lazarillo de Juan de Luna y de las notas que había escrito en la inicial y que había leído en la edición Anónimo y Juan de Luna, segunda parte del Lazarillo, edición de Pedro Piñero, Madrid, Cátedra, 1988, ahora inencontrable en mi mermada biblioteca, me llegaba la entrevista a Cervantes de Eduardo Aguirre, en edición de la profesora María Fernández Ferreiro, para la colección El Quijote y sus interpretaciones, del Grec, 2022, Oviedo, Luna de Abajo. El tono y la actitud ante la vida, entre estas lecturas y sus temas, me hace apuntar unas notas paralelas que, si no analizan un contraste imposible entre estos textos, a ambos se refieren y acaso sirvan para reflexionar sobre el efecto desolador que ha tenido la complacencia ante el género de la picaresca fuera del ámbito de los especialistas, escritores y estudiosos, en construir arquetipos populares de antihéroes de dudosa ejemplaridad y peor gusto, pues no hay crecimiento humano ni moral, y solo un precipitarse en caídas despeñadas y de una triste fama que en muchos casos prolonga, ha establecido y autoriza el carácter del pícaro como representativo del de los españoles, alternado con el de un quijotismo de escaso parecido al de la mejor novela universal, tan poco leída en su país de origen.
Después de apuntar la historia de esos siglos y la influencia de la picaresca en la España actual, me centraré en ciertos aspectos de la segunda parte de Lazarillo y usaré la entrevista a Cervantes para concluir con una llamada a la esperanza y un mejor sabor de boca. Les voy a leer, como les dije, la parte correspondiente a la primera, que son 3, no olviden. Ojalá algún día lo vean convertido en artículo y lo lean completo. Marco y Marea. En una sociedad sumida en la aspereza de sus condiciones por la desintegración de lo que le había formado hasta el siglo XV e inconsciente de la pérdida que supuso la toma de Granada y la destrucción de la cultura nazarí y sus manuscritos en 1942, añadidas al conjunto de las carencias de la época, agravadas por la política imperialista de Carlos V, que aumentaba la escasez y la recesión interiores con una política económica nefasta. Las gentes varadas en sus castas carecían de recursos vitales y de estímulos. Los estratos de cristianos nuevos y las élites intelectuales sospechosas de lo mismo, los judíos expulsados habían sido administradores profesionales, se veían privadas de una movilidad social que había sido intensa en el siglo XVI, por la obsesión del linaje, la raza y la sangre, y así de sustento o esperanza. La población estaba además afligida por lacras, pestes y poderosos, a cuya deshonestidad e ineficiencia pretende flagelar esa acerba crítica de la picaresca, que era espoleada por la enraizada mentalidad que despreciaba el trabajo manual o las tareas técnicas e intelectuales que se identificaban con las castas hispano-hebreas e hispano-moriscas, y los que podían aspiraban a vivir en holganza de las rentas. Del ascenso por la guerra se había derivado al de los favores del rey. No servían los ejemplos de piedad ni los afectos excepcionales de los que se hacía burla por la debilidad que mostraban, y los espejos de gloria pasada, la épica, la novela caballeresca o el bucolismo pastoril, el ideal virtuoso, eran desplazados por la devastación de un declive sentido en desengaño, pérdida colectiva de rumbo y estómagos vacíos. La pobreza, la corrupción, la intolerancia, las guerras paralelas confluyeron en una desesperanza fúnebre que acaso contribuyeron a alimentar las empanadas de ajusticiado, que no fueron solo literarias y sí coetáneas a los centros del saber, que enseñaban el buen decir y no a vivir, porque la fortuna se deseaba como medio de ostentación, vanidad y presunción respecto a la riqueza, que a menudo se malgastaba y no provenía del esfuerzo como en la sociedad calvinista. Demasiadas tensiones latían bajo las magníficas obras del siglo de oro en su transición al barroco, o el intento moralizador de la Contrarreforma, que quiso aglutinar como fieles a los súbditos y controlar en las obras literarias o artísticas su ortodoxia, expropiándolos a la fantasía y la ficción. Penetrada por la realidad cotidiana, con rasgos e intenciones divergentes entre sí, como una intención autorial en el juzgar o no y la libertad de los personajes, aparece la novela moderna en el Lazarillo y el Quijote, en el a veces hosco realismo literario castellano, falto de humor, saludable y de misericordia, y en las sagas de Lazarillos, Guzmanes y Don Pables que lo precedieron, golpeados, escarnecidos, pataleados, odiados por sus autores y encadenados a lo sórdido, en esa risa estertórea que escupe, hiela y que hiere también en el sarcasmo ante la desgracia ajena, acaso se encarnan algunos de los monstruos contemporáneos que no se desligan del crudo origen de desesperanza y miseria endémicas de aquellas amargas sátiras contra lacras y caos, casi tan reptantes como los de Lovecraft, donde el martillo de la honra y la obsesión de la pureza de sangre rezumaban bilis en la falta de vuelo que sigue persiguiéndonos.
porque sus propagandistas críticos, erasmistas o no, nada enmendaron por las oportunidades negadas y la estela de su rabia, dejando una regeneración postergada en frustración y espeluzno ante el asedio del dogma que asfixió la sociedad desposeída del caleidoscopio que fuera el gran país de la vidriera que había reunido tres culturas. Quizá en España, paralela a la tradición de los dormidos despiertos, a la aspiración de lo absoluto y a la altura de sus humanistas o sus místicos, se mimetizaron de la picaresca sin entenderse su intención de crítica didáctica, ni la llamada a la reforma moral como intención última de su provocación satírica, algunos de los modos más canallas, además de brutales e ignominiosos para los que los practican o los sufren en tan difícil convivencia. Junto a la corrosiva envidia paralela al sentimiento de supuesta superioridad que esconde mucho de la culpa y la vergüenza imbuidas en el adoctrinamiento religioso y las leyendas negras que han jadeado en coros sin datos, sin lecturas o sin lecturas bien interpretadas, urdidas a veces por los propios españoles siempre divididos. Ay. En contraste, un Don Miguel de Cervantes, maduro en su literatura poliédrica, amó y rió junto a sus criaturas, a las que dotó de libertad en sus novelas ejemplares y su Don Quijote insuperable, y lo hizo sereno, como un adelantado entre las heridas propias y los viejos dolores colectivos circundantes que fueron arrastrándose en intrahistoria y esperpento. Proyecciones incumplidas. Se suman las batallas perdidas de una educación universal emancipadora que no pudo cumplirse en España y es expectativa ya irrecuperable, y que tampoco pudieron resolver, pues fueron cegados con sus irrepetibles maestros del primer tercio del siglo XX por la victoria, alentando los miedos, el tenebroso dogma religioso del Antiguo Testamento, los odios de la guerra y de 40 años de dictadura que en su alzamiento contra la República lograron impedir, para luego arrasarla, la muy elaborada educación republicana diseñada y soñada para beneficio nacional. Pese a admirables planes y realizaciones, el esfuerzo previo de formación humana y de construir trabajadas infraestructuras, el pensamiento ético krausista y la institución libre de enseñanza defendida por Francisco Giner de los Ríos en su proyecto de educación pública, mixta, científica, emocional, integradora y comprensiva, y cuyo producto humano angular por excelencia es acaso la figura de un don Antonio Machado que tanta serenidad e inteligencia nos sigue transmitiendo en sus poemas, y su lúcido Juan de Mairena, el magno proyecto educativo y la España que pudo ser quedaron truncados. Todos perdimos, también los descendientes de quienes extirparon aquella sabiduría que pudo habernos curado y reunido, aprendiendo de la historia, de sus duras lecciones y las de la memoria, tan necesaria cuando las humanidades desaparecen de los programas educativos, reemplazadas por la formación de usuarios pasivos de tecnologías y entretenimiento raso de ínfima comprensión lectora que raya en analfabetismo funcional. ¿Ha perdido España los valores que alumbraron el Quijote? En el día de hoy tampoco hemos resuelto y menos comprendido la magnitud de tal expolio en la educación y esas gangrenas aumentadas de la desmembración nacionalista. Nos faltan aquellas generaciones imprescindibles, ya desaparecidas, y su espíritu, aunque quede su estela de ser, reflexión, acción, en instituciones como la Universidad Menéndez Pelayo, en tiempos de la Segunda República, Universidad de Verano de Santander, que crearan Fernando de los Ríos y Pedro Salinas. Mentes atentas de estudiosos enamorados de España, como Gerald Brennan, Don Geraldo, se asombraron del instinto de un pueblo extraordinario
quizá por tan lopista y tan calderoniano a su manera, en su intuición y el discernir lo elemental. Cultura popular donde latía simultánea una crueldad incomprensible para los observadores extranjeros en aquella violencia gratuita y su capacidad de hostigar a los seres caídos o dañar a los animales sin importar que estos, como los burros que les habían servido fielmente, estuvieran heridos, fueran ancianos o enfermos. Los burros podridos que pintó Dalí no fueron fruto de la imaginación surrealista y solo tristes retratos de burros reales apaleados, también por los niños, que aprendían esa escuela brutal de impiedad y fiera condición en los campos españoles donde los latifundistas y los poderosos podían eliminar o no dar trabajo a los jornaleros con impunidad y así decidir sobre la vida y la muerte de los privados de toda fortuna. El reflujo actual. Observamos en ciertos problemas actuales españoles para los que hay una anómala permisividad, acaso por la pervivencia de la mentalidad pícara en una parte amplia de la población y de sus mandatarios, que ignora su gravedad e incluso aplaude las tretas y astucias que sortean el sistema legal encontrando la manera de defraudarlo, empezando por no declarar Hacienda, evitando el tema de los impuestos, aparte de temas y actitudes características de la picaresca que no se toleran en países más avanzados gracias al nivel de su educación y donde tales neopícaros pagan sus fechorías sin excusa con fuertes sanciones o en la cárcel. Estos comportamientos, unidos a una larga crisis económica, revelan, además de falta de ética y civismo, el deterioro y crisis de instituciones y en valores de administradores y administrados. Recordemos cómo la suma de malas costumbres, mala economía y el malestar generado, en palabras de Marabal, forman una base social para la picaresca. Los espejos deformantes de nuestra picaresca principal, repasando el descrédito del ser humano, el desprecio hacia la mujer, la procedencia de ignominia, las estafas que trascienden los hurtos y manchan la honra, la usurpación de un estatus social, campan hoy en 1. Un machismo inextinguible. Veremos la misoginia que sigue Juan de Luna en su segunda parte de Lazarillo y que sigue trascendiendo hoy la violencia conceptual para hacerla física y con brutalidad vicaria para la mujer y sus hijos. 2. Desconfianza y desprecio de los otros y sus derechos, porque en la falta de respeto humano en contactos basados en meros intereses de lucro personal, sin reparar en los modos de obtenerlos ni en el daño derivado para otros, se continúa la práctica de un individualismo egoísta ante formas de convivencia o el bien común que ha dado origen a sonados casos de corrupción política y fraude económica. No hablemos de cohechos, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y general encubrimiento de los compañeros de partido. 3. Obsesión por las apariencias en el querer parecer lo que no se es y crearse un origen ficticio, experiencia o títulos académicos inexistentes de los que se presume a menudo para saqueo de lo público. 4. Degeneración de los cargos eclesiásticos y o políticos sumidos en turbios casos sexuales de abuso que se han silenciado perpetuándolos o en actuaciones responsables de la degradación ilegal de zonas forestales o rústicas que se decretan con cinismo de regadío en desiertos por el clientelismo político que roba literalmente el agua a los acuíferos y humedales, patrimonios de la humanidad, en un momento de especial gravedad para el planeta y pese a las recomendaciones del Parlamento Europeo. Todo ello envuelto en una argumentación defensiva crítica que pretende ser bienhechora en declaraciones políticamente correctas, aunque se atente al bien de la comunidad y lo socave o se destruye sin remedio su futuro por la feroz avaricia y el enriquecimiento de unos pocos. Y que suceden administraciones hinchadas de cargos o gastos sin escrúpulos, donde el despilfarro es paralelo a los recortes en lo primordial: educación, sanidad y justicia, recortes que merman el bienestar de los ciudadanos para los que se crea, además de desamparo e incertidumbre.
Por doquier se reproducen modos delictivos y criminales sin su jerga de las prácticas de germanía, cuyas causas pueden achacarse en parte a la influencia nefasta de la picaresca en la España desfavorecida, donde se valora el éxito del pícaro como el de un triunfador, por lo que consigue para sí y que le saca de la miseria o la medianía sin cuestionarse su sinvergoncería ni su efecto destructor en los recursos y la credibilidad irreparables. Modelo aberrante que llega a nuestros días y que parte de la sociedad no rechaza de plano por falta de conocimiento y de mejores referencias y figuras, de prioridades y programas de educación y de una educación emocional tan necesaria, pues la aprobación de este cáncer social se hace además sin sentir cariño alguno por lo que se malbarata de la naturaleza y el patrimonio de la humanidad, que se pierde para todos. Tenemos el caso de una devastadora picaresca partidista que destruye humedales, acuíferos, paisajes emblemáticos de la biosfera en Doñana, las tablas de Daimiel, el Mar Menor y ríos para beneficio de unos pocos que niegan a las generaciones de hojas, de animales y pájaros y de seres humanos futuros un disfrute sostenible. No nos extenderemos sobre la falsa información con la que se construyen negocios mortíferos, contaminantes para zonas enteras y los que las habitan, condenados a sufrir suciedad, enfermedad, pestilencias y cáncer, abusando además de los tristes animales torturados de principio a fin del infame proceso que las nutren. Hablo de las macrogranjas, hijas naturales de la picaresca más descarnada, pues ha conseguido engañar a la opinión pública y callar sus riesgos y su abominación. No voy a extenderme, lamento haber tenido que leer la parte más dura, pero me parece una labor que me reclama mi ética. Muchísimas gracias por su atención. Por cierto, les digo que voy a leer, aparte, un par de poemas dedicados a Asturias para dejarles un mejor sabor de boca. Muchísimas gracias por su atención y mucha salud y paz para todos ustedes. Gracias. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Hola, aldehuenses y todas las personas que ojalá se acerquen a escucharnos. Es un saludo, pero nunca se sabe si es una despedida. Voy a leer como homenaje a Asturias un par de poemas. El primero está en el libro Halcón herido y fue escrito hace mucho tiempo ya. Se llama 28 de agosto de 1989 en Luarca. En la playa de Salinas de Luarca ondean las banderas de estrellas en las corrientes de aire y la cruz roja de trapo se mece blanda cuando abre sus brazos y los cierra, bailando con el viento del norte a la cadencia rumorosa de las olas. Cruza el mar encrespado en la tarde fragante, un barco de pesca que regresa a la costa, y es muy clara la luz tras la breve tormenta. Gritan las gaviotas aleteando en la cubierta, donde agonizan peces de plata refulgente, heridos por el oxígeno y la brisa. Se confunden en el azul profundo los tonos suaves de las peñas grises, cubiertas de verdín. Me embriaga, aplacándome, este verdor glauco del paisaje tierra adentro, que respira despacio bajo la pálida tutela de las nubes que huyen por el cielo plomizo, deshilachando sus peplos de algodón. Dejo de caminar, me siento para escribir en el peldaño frío de la roca, donde se apoyan casitas de juguete que parecen de cuento, hogares para niños, para enanos y duendes, casetas de madera pintadas en colores alegres,
donde guardan la ropa, bolsas de costura, cestos de fruta y lechugas jugosas, mujeres que preparan ensaladas después del mediodía, mujeres que contemplan desde la hierba, sentadas en tumbonas, la lejanía del mar y de las cosas. Hay aquí un olor indescriptible, un olor de paraíso antiguo a monte y vegetales, un perfume genitivo y salado que emana de los charcos que deja la marea en su reflujo. Huele como si nunca hubiesen hollado este espacio las reglas de los hombres que pudren los rincones con tentáculos de muerte. Duermen un sueño oceánico y dulce quienes yacen señores del balcón más abierto. Es muy hermoso el cementerio blanco, colgado sobre el pueblo, el cementerio blanco de sal, blanco de mármoles, blanco de salitre, de neblina y espuma. Este es el lugar donde quiero acercarme a la memoria eterna de los dioses magnánimos, retenido en mis tuétanos el amor de mi estirpe, porque morir aquí resulta un acto humano. Es digno este reposo en los ecos marinos de quienes han abierto sus pupilas a toda la poesía tan verdadera y libre que se palpa en esta villa de Asturias. Se apacigua mi corazón en esta calma fresca, deseando esparcirse, tan arrecido está en las algas, tan cansado se siente de soportar la desilusión espesa de los días y brama roncamente al calor de la arena. Un nuevo cumpleaños donde no tengo norte y tampoco habrá fiesta bulliciosa, coplas en voces bien templadas, carcajadas, abrazos, tirones de orejas, y me descubro anciana como el mar infinito que miro recordando toda la extraviada pasión que ya no me sujeta. Busca mi hija conchas nacaradas, caracolas con música, cangrejos diminutos, llena su cubo de pequeñas maravillas, de mágicos tesoros que espanten la tristeza. Y la veo alejarse sola como yo misma. Me asombra ese rasgo súbito en sus ojos que la hace tan grave, soñadora y ausente. Crece tanto. Contemplo el cuerpo esbelto, las piernas largas que se forman en horas, el oscuro reflejo de su pelo ondulado. Se vuelve de repente, me saluda a lo lejos con la mano. Son sus dedos las alas del futuro. Intento sonreír para que su infancia se prolongue, pero nadie me llama por mi nombre volviéndome a la vida. Nosotros los humanos creemos que todo dura, el tiempo todo lo destruye y se lleva las presencias queridas. Incluso de mis soledades estoy agradecida porque tenemos tanto que agradecer y agradecer a los padres, a los hijos, a los amigos, a los que nos animan y nos consuelan. Voy a leer del libro de la confesión a la ecología. Estoy un poco cansada. El viaje poético de Margarita Merino, de Maricruz Rodríguez, publicado en Pliegos. Este poema es poema homenaje a muchos de mis amigos de adolescencia y primera juventud, algunos ya desgraciadamente desaparecidos, y tiene muchas claves. También hay que pedir perdón por los errores, con humildad. No puede ser solo intentar hacer una poesía que guste tanto, que sea para los críticos, bueno, todo eso. Seamos humanos con toda nuestra vulnerabilidad. A hiedra de los juglares silenciados. Por cierto, está en viaje al exterior
que nunca ha aparecido publicado aparte, y que como todos mis libros, tiene muchos azares que no les voy a contar ahora. Hay hiedra en los juglares silenciados, hay hiedra en los juglares silenciados, golondrinas idas, dolor de los azules. En los yelmos de ortigas y hormigueros lloras, ya perlas del salitre. Sin el canderín de playa de José y sus hermanos, las canciones flamígeras. Ah, club de los poetas muertos, palacios de lluvia de los chicos perdidos, marinos motoristas, el talento Pegaso mordiendo sin abrigo los asfaltos, las botas del centauro. Escuchas las voces más hermosas, tan claras de la noche. Odón, Santiago, Tino, Mario, Javier, amigos asturianos, embebida la entraña, al frescor encendido en los sones polifónicos del alba. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, ¿quién estuviera en Asturias en todas las ocasiones? Tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón. Mejor sigo leyendo, porque si empiezo a cantar... Amigos asturianos, que seguís cantando, juventud navegante, varada en tierra adentro, la pasión marinera. Libertad de tu música, espejo del reflujo que vuelve y vuelve por sus cueros. Merendábamos risas. Dulce gozo escondido, en viajes subterráneos el rayo de la edad. Me despiertas a ti de nuevo, te levantas galerna, corazón partido, sobre los calendarios a la memoria ardiente de las coplas remotas resonando, amigo de la nieve, gemela voz, de blanco y negro, la canción del acero. En el jardín romántico, al espanto del vigilante herido, el insomnio del miedo, la prisionera de los golem rompe tu intensa novela de Calcuta. Arden simultáneos los versos que no sobó el olvido, aquel temblor asombrado del río Manso en el puente Villarente. Crímenes de papel, la tinta sangra negra en las choperas desaparecidas, fluyendo despareja en oleajes las sentencias de haber perdido el son, la nana del raposo. Ay, que sin poder pedir perdón ha cumplido el destierro y ronca, asume los aldabonazos de esta paz surreal. ¿Qué fue de las princesas cercas destronadas de sus casas de viento, que jamás despiertan de los sueños puros que rompieron, aunque sus cabellos encanezcan? ¡Ay, amigas! ¡Carmen! ¡Anas! ¡Qué caminos del álgebra de tigres agazapados en el tiempo, sin despedidas lejos, sidrinas, barucos y chigres, brisa de limón, las páginas esquirlas de tu pecho, antro del tío, adiós, ya no están, corazón urgente, perplejidad risueña en el caleidoscopio, los reflejos que fueron resbalándose, loles ron, en las aristas húmedas de los vasos de vino. ¡Ay del amor sin copa, sin comparsa ni copla! Muchísimas gracias por su atención
muchísimas gracias por darme esta oportunidad de ofrecerles un poquito de mi locus amenos. He cortado estas flores de mi jardín y de nuevo desearles mucha paz y salud. Por cierto, que he grabado otro vídeo sobre la primera parte de un trabajo que es una reflexión sobre la picaresca. Muchísimas gracias, paz y salud y hasta siempre. Dime children parleu, dime que comes como arenines del mar, del campo flores. Hasta siempre.